Sabemos que Rosmini ha sido un gran filósofo, pero poco se conoce la dimensión política, social y más aún la dimensión económica del pensamiento de Rosmini. Pero si analizamos toda su obra, podemos ver claramente cómo Antonio Rosmini ha desarrollado un concepto profundo y analíticamente valioso sobre la filosofía de la economía. Para entender la filosofía de la economía de Rosmini, tenemos que mirar el contexto histórico, cultural en el que se desenvuelve como personalidad. El inicio de la vida de Rosmini está marcado por la crisis europea, en primer lugar de la Revolución Francesa y en segundo lugar la crisis de la Revolución Industrial. De modo que Rosmini se encuentra en un momento de bisagra entre un antiguo mundo, el mundo prerevolucionario, el mundo preindustrial, y el nuevo mundo de la posrevolución francesa y de la posrevolución industrial, en donde el roveretano va a tratar de encontrar una salida a los interrogantes que en ese momento se expandían por el mundo. De modo tal que una de las ideas centrales de Rosmini es adentrarse en las nuevas realidades económicas, en la nueva realidad de la sociedad industrial y de mercado, y tratar de proyectar algunos principios de su filosofía como iluminadores de los cambios que en ese momento se estaban desarrollando. Pero Rosmini no encara su filosofía de la economía sin un conocimiento profundo de cuál eran en ese momento los grandes pensadores, los grandes autores y las grandes obras de economía política. De hecho, aunque ha sido poco estudiada, existe en Rosmini lo que se llama, o lo que se denomina, una cultura económica, es decir, un alto grado de conocimiento de los principios y también de las aplicaciones de la ciencia económica de su tiempo. Rosmini es un ávido lector de todas las escuelas de economía que en ese momento existían, la principal de las cuales evidentemente era la Escuela Económica Británica, con su fundador Adam Smith, y también con su proyección hacia el continente, especialmente en la figura de Jean-Baptiste Say. Pero Rosmini no solo conoce a los economistas clásicos, también tiene un conocimiento detallado de otros economistas de origen italiano, por ejemplo, los que vienen de la tradición de la economía civil italiana, el caso de Genovesi, el caso de Ortes, el caso de los dos economistas contemporáneos a Rosmini de la escuela italiana, como son Gian Domenico Romagnosi y Melchiorre Gioia. También Rosmini conoce muy bien la obra de Sismondi y, por supuesto, la influencia que se ha recalcado muchas veces del suizo von Haller. De esta manera, el conocimiento teórico en Rosmini de la ciencia económica le permite una reflexión filosófica fundada en las dimensiones técnicas de la economía y no solamente en los conocimientos que vienen del ámbito filosófico. Pero además de una visión teórica y de una formación en los autores y en las corrientes de pensamiento económica, Rosmini tiene una experiencia práctica de la economía. De hecho, la familia de Rosmini, de origen roveretano, es decir, de la ciudad de Rovereto, al noreste de Italia, era una familia empresarial. Y esta familia desarrolló durante una buena parte del siglo XVIII una fábrica de seda que llegó a tener hasta 4.000 obreros en Rovereto. Por lo tanto, Rosmini tiene un conocimiento de primera mano del mundo empresario, del mundo económico. Pensemos que su formación de tipo filosófica está imbuida de la cultura italiana de su tiempo, la cual a su vez se encuentra en un ambiente de fuerte desarrollo económico en el norte especialmente, donde comienzan los atisbos de la industrialización italiana. Desde el punto de vista del proyecto de la filosofía de la economía de Rosmini, el roveretano se plantea desarrollar en distintas obras un hilo conductor que muestre cuál es el problema de la ciencia económica y cuáles son las políticas y las consecuencias políticas que esta nueva ciencia trae. Evidentemente no tenemos una obra
única de filosofía de la economía en el pensamiento de Rosmini, sino que el pensamiento económico de él se esparce en distintos momentos de su obra monumental. Podemos encontrar textos económicos en distintas obras. Una serie de textos se encuentran en su célebre Política Prima, es decir, la política que él escribe en su juventud entre las ciudades de Rovereto y Milán. Allí encontramos muchos textos esparcidos donde trabaja los temas económicos que luego va a desarrollar en otras obras, especialmente en el debate con el ya mencionado Melchiorre Gioia, el economista italiano. En este debate, Rosmini va mostrando, en el debate con Gioia, a través de una serie de escritos polémicos que publica para refutar las posiciones de Gioia, en este conjunto de escritos va mostrando cómo el utilitarismo es el problema fundamental de la ciencia económica de su tiempo, y su proyecto está, por lo tanto, en lograr que este utilitarismo sea reemplazado por una nueva visión. ¿Cuál es la visión de Rosmini? ¿Y cuál es el problema del utilitarismo para él en la economía? En primer lugar, podríamos decir que el primer núcleo que Rosmini detecta de penetración del utilitarismo en la ciencia económica está en la misma teoría de la acción humana y de la acción económica que desarrollan los economistas utilitaristas. En la idea central de la racionalidad está el núcleo antropológico, podríamos decir, el núcleo ético, que después se proyecta en las políticas económicas generales y en los aspectos también epistemológicos de la ciencia. De tal modo que Rosmini se va a proponer a lo largo de las distintas obras, las juveniles como estas que mencioné recién, y también las obras de madurez como la filosofía política de 1837, y por supuesto en los proyectos de constitución donde él va a ir mostrando las consecuencias prácticas desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de las políticas de sus principios que va desarrollando a lo largo del tiempo. Conocemos, por ejemplo, la obra La Constitución de acuerdo a la justicia social, y en esta obra, escrita con anterioridad pero publicada alrededor de 1848 con motivo de la crisis de la organización italiana y del enfrentamiento entre Pío IX y las fuerzas políticas entonces dominantes, Rosmini va a presentar este proyecto de constitución donde se verán plasmados muchos de los principios y de las consecuencias políticas de su pensamiento económico. Veamos ahora punto por punto cuáles son los elementos que la filosofía de la economía de Rosmini reforma de la ciencia económica. Como decíamos, el núcleo de la teoría económica se halla en la teoría de la racionalidad. Aún hoy, los economistas en sus manuales, en sus escritos, suponen un tipo de racionalidad económica en los agentes, en los individuos, en las personas, que está caracterizada en gran medida por la teoría utilitarista. Esta teoría, que también describe Rosmini para luego criticarla, sostiene que el ser humano se mueve siempre por interés propio, por interés individual. No es posible ir más allá de la búsqueda del propio interés, de la propia utilidad, y el pretenderlo sería deformar la imagen de la naturaleza humana. De tal modo que si nos movemos desde esta antropología y desde esta visión de la acción humana, movida por el interés propio, toda acción, en definitiva, podría ser reducida a términos económicos. Toda acción humana es una acción maximizadora, es una acción que busca la autosatisfacción, que busca la propia utilidad, y por lo tanto, cualquier intento de mostrar la posibilidad de que exista una racionalidad diferente, superadora de esta búsqueda de utilidad maximizadora, es vista como una ilusión, como una fantasía. Rosmini precisamente va a atacar directamente este núcleo teórico del utilitarismo económico, cuestionando la teoría utilitarista de la racionalidad económica. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, va a presentar, frente a las teorías utilitaristas de la acción económica, una teoría que podríamos llamar personalista de la acción económica. De hecho, para Rosmini, el error del utilitarismo está en la reducción de la acción humana a un tipo o a una dimensión
como sería la dimensión de la utilidad y del propio interés. Evidentemente, Rosmini no niega que el ser humano actúa movido por el propio interés, que busca su felicidad, que busca su utilidad y que de alguna manera ese se convierte también en el motor de la economía. La búsqueda de una ventaja, de una ganancia, de un placer, de una utilidad subjetiva, como diría la teoría neoclásica actual, es admitida por Rosmini. La dimensión utilitaria no es para él algo que haya que dejar afuera. De hecho, es un defensor de todo el aspecto subjetivo del hombre y, por lo tanto, admite la parte de verdad que tiene el utilitarismo económico al hablar así de la constitución de la acción económica. Sin embargo, Rosmini va a desarrollar una antropología y una metafísica incompatibles con la visión reduccionista del utilitarismo. En Rosmini, la antropología abre completamente el panorama cuando se presenta la acción humana no regida ya únicamente por la búsqueda de la propia satisfacción, sino que es capaz esa acción humana de trascender la satisfacción propia y alcanzar valores objetivos, alcanzar lo que Rosmini llama en su vocabulario filosófico, más propiamente ético, el bien objetivo. De hecho, para Rosmini, el ser humano puede alcanzar el bien objetivo porque antes puede alcanzar una verdad objetiva. Y esto puede hacerlo por medio de su inteligencia, que trasciende el mero conocimiento sensible, que trasciende el mero dato inmediato y que es capaz de alcanzar una objetividad que supere el círculo cerrado de la propia subjetividad. De modo que las claves para entender la antropología rosminiana, y por lo tanto también su teoría de la acción económica, están en la inteligencia, capaz de abrirse al ser objetivo, y en la voluntad, que está dotada de libertad y por lo tanto es capaz de trascender también el determinismo de la propia naturaleza que busca su propia satisfacción. De allí entonces que en Rosmini sea fundamental para entender su teoría de la acción económica el concepto de persona. El concepto de persona evidentemente es muy diferente al concepto de individuo para Rosmini. Si bien hay una dimensión subjetiva, particular, individual en el hombre, que busca su propia satisfacción, como decíamos, y esto se ve reflejado en las acciones de los agentes económicos, del consumidor, del productor, del que trabaja, del que intercambia bienes con otro. Sin embargo, esa subjetividad también está influenciada por la capacidad que tiene el hombre de ir más allá y descubrir los valores objetivos o los bienes que busca respetar y reconocer. La teoría del reconocimiento en Rosmini es muy importante, busca reconocer y afirmar con su libertad, más allá de la ventaja subjetiva que le proporciona. Aquí aparece un concepto también muy importante para entender la racionalidad económica en Rosmini, que es el concepto de apagamento, que a veces es traducido como felicidad, pero que en realidad la idea del apagamento es mucho más que la satisfacción subjetiva, pero no llega a ser una felicidad completa y absoluta. Quizás la mejor traducción pueda ser satisfacción, pero no se trata de una satisfacción de tipo empírica, una satisfacción como equiparable a un placer, equiparable a un estado puramente subjetivo. El apagamento, o contento, o felicidad, podríamos decir, es el resultado de un movimiento paradójico. Por un lado, existe una dimensión subjetiva de satisfacción, pero esa dimensión subjetiva se alcanza únicamente cuando el ser humano es capaz de reconocer valores objetivos y paradójicamente olvidarse de los propios objetivos y las propias tendencias a la autosatisfacción. En realidad se trata de una paradoja aparente, porque en el fondo la dinámica de la persona humana es doble para Rosmini. Por un lado, la búsqueda de la satisfacción propia, que viene de la subjetividad, y por el otro lado, la dimensión de apertura a los valores objetivos, que es alcanzada por la inteligencia y por la libertad, y que proporcionan una satisfacción indirecta, en la medida en que no se alcanza la felicidad o el apagamento, si uno la busca de manera directa para el propio beneficio. En el olvido de sí, en la entrega de sí a otro, en el abandono de uno mismo a una realidad o a otra persona, es donde de alguna manera se recibe más de lo que
uno esperaba más de lo que uno ha dado, ¿no? En ese sentido, Rosmini entonces va a trasladar estos conceptos antropológicos tomados de su visión de la persona a cuestiones económicas particulares, o más bien a explicar la dinámica o la racionalidad de distintas acciones que tradicionalmente llamamos económicas. Por ejemplo, uno de los campos en donde Rosmini ha reflexionado más es en el campo del consumo. Para la teoría utilitarista, el consumo o los consumidores se comportan con un parámetro de racionalidad que es el de la maximización de la satisfacción subjetiva. Todos los consumidores buscan satisfacerse en lo máximo posible con el costo menor. En ese sentido estarían regidos, de acuerdo a la teoría económica tradicional utilitarista, todas las acciones estarían regidas por un cálculo de costos y beneficios, y precisamente la tarea del economista sería prever cómo va a desarrollarse ese cálculo en cada uno de los agentes económicos, ya sea por separado o todos juntos. Ahora bien, para Rosmini, si bien esto es parte de la verdad, en realidad la teoría utilitarista del consumo no toma en consideración otros elementos. Por ejemplo, el elemento de la búsqueda de felicidad o apagamento que aparece en los agentes también. De hecho, es muy diferente para Rosmini la forma en que va a desarrollarse el consumo o la forma en que van a actuar los consumidores si están en un estado de insatisfacción moral o de insatisfacción espiritual, como sería la de no haber alcanzado el apagamento o el contento o esa felicidad que Rosmini describe como esencial para la persona humana. Va a ser muy distinta entonces su conducta en la medida en que hayan o no alcanzado el apagamento. En el caso de una persona que ha alcanzado un apagamento, una cierta satisfacción producto de una vida virtuosa, moral, en donde se ha abierto a los otros y no ha buscado simplemente su propia satisfacción, sino que en este movimiento de paradoja, abandonándose al otro, ha conseguido realizarse a sí mismo. Una persona en ese estado, repito, de contento interior, va a buscar los bienes materiales y los bienes de consumo de una manera muy diferente a aquella que ha buscado, aquella que carece de un estado de subjetividad satisfecha. El infeliz, el descontento, el que está vacío desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual, va a trasladar ese vacío al campo del consumo y va a consumir de una manera diferente a aquel que ha tenido de alguna forma una satisfacción previa de tipo moral o espiritual, o que la tiene de manera permanente, y que no necesita canalizar su descontento en el consumo de bienes materiales. Por lo tanto, para Rosmini no se trata esta postura de una moralización de la actividad del consumo, en el sentido de que la dimensión personal haga que nosotros deformemos nuestra visión de las actividades del consumidor, sino que en realidad el objetivo es mostrar, describir cómo la presencia en el hombre del factor espiritual relacionado con la felicidad influye en las conductas del consumidor, para bien y para mal, porque Rosmini considera que una persona moralmente satisfecha, moralmente contenta, va a consumir realmente lo que necesita, no se va a exceder en una búsqueda ilimitada de una felicidad que en el fondo nunca va a encontrar a través del consumo. Y en cambio, si esta persona está vacía, no tiene esta felicidad interior y canaliza esta infelicidad en el consumo, se va a producir el fenómeno del consumismo como una búsqueda de algún modo ilusoria y finalmente desesperanzada de encontrar la felicidad en el ámbito de los bienes materiales. Ahora, esto tiene consecuencias económicas, porque en la medida en que las personas se entregan a un consumismo desenfrenado a raíz de su vacío espiritual, deforman el verdadero sentido de la economía, que es satisfacer necesidades, pero necesidades reales, no necesidades artificialmente creadas por un estado de insatisfacción espiritual. Lo cual no significa que Rosmini no considere que es posible tener que es posible desarrollar nuevas necesidades y que el mundo de las necesidades humanas sea dinámico.
Rosmini cree que es dinámico, que es cambiante, por lo tanto no permanecemos siempre satisfechos con los mismos bienes, y eso hace que la economía se mueva porque surgen nuevas necesidades. Pero el problema es cuando el ritmo de esta búsqueda de necesidades se hace demasiado rápido, o la búsqueda ya no es de necesidades, de satisfacer necesidades reales, sino irreales e ilusorias. Allí se inicia lo que hoy llamaríamos la burbuja económica, en donde las personas empiezan a consumir de más, a endeudarse, a consumir más allá de su capacidad de producir, y este círculo va engendrando una economía falsa. Bueno, desde el mismo punto de vista, Rosmini va a hablar del trabajo, de la pobreza, de muchos fenómenos de la conducta económica de los agentes, en donde aparece el factor personal, el factor moral como núcleo central, que al mismo tiempo va teniendo consecuencias en el plano técnico, en el plano práctico. Pero Rosmini no solamente se ocupa de la dinámica individual de la racionalidad económica, sino que también analiza la dinámica social de la racionalidad económica. Voy simplemente a mencionar algunos elementos de esta racionalidad social. Y también esta racionalidad social la desarrolla Rosmini en contraposición a la visión utilitarista de la sociedad y de la organicidad social de la economía. Un primer punto que Rosmini desarrolla en este tema es la relación entre el derecho y la economía. Para Rosmini, el error del utilitarismo ha sido el de la superposición entre derecho y economía. En ese sentido, Rosmini también se enfrenta con los utilitaristas de su tiempo que estaban desarrollando lo que hoy llamaríamos un movimiento de law and economics, muy similar al actual, es decir, el intento de convertir el derecho y la ley en un apéndice del mundo económico. Para Rosmini, este es un grave error porque si bien el derecho, las relaciones entre los agentes económicos están regidas por el derecho, este derecho de alguna forma tiene que estar favoreciendo la utilidad económica, esta utilidad también tiene que estar enmarcada dentro de un principio de justicia y dentro de una ley natural, de un derecho natural que ponga límites a esta búsqueda de utilidad. En ese sentido, Rosmini va a desarrollar su teoría social de la economía sobre la base de dos derechos fundamentales. Un derecho es el derecho de la propiedad y un segundo derecho es el derecho a la libre competencia. Para Rosmini, las actividades económicas comienzan en el hombre a través del acceso a la propiedad. Si no hay propiedad, si no hay posibilidad de poseer un bien como propio y poder defenderlo como un derecho, el resto de la economía se derrumba porque en el fondo la propiedad es la base para todo el resto de las actividades económicas. Ahora bien, la propiedad no es un derecho absoluto ni es un derecho ilimitado, sino que se rige por una serie de condiciones que están relacionadas también con su teoría personalista. Para Rosmini, la propiedad es un derecho en la medida en que la persona cumpla una serie de condiciones para que ese bien poseído le sea reconocido como propio. Y en tal sentido, Rosmini va a rechazar tanto las posturas individualistas del derecho de propiedad, que formulan una idea absolutista de la propiedad como un valor que no puede ser limitado por nada, y que el individuo puede disponer de sus bienes de cualquier forma, incluso destruyéndolos, y también rechazará la postura de los que niegan y critican la propiedad privada, reduciéndola al ámbito de lo social. Para Rosmini el punto medio está en la idea de que la propiedad es un derecho por estar sustentada en la persona humana, que es de alguna forma la última realidad a la cual Rosmini refiere siempre todo, y esta transmisión, esta unión entre la persona y la cosa a través de la posesión, a través del trabajo, a través de la capacidad de desarrollar y dar frutos de esa propiedad, es la que la convierte no en una propiedad de facto, como dice Rosmini, sino en una propiedad de derecho. En el mismo sentido,
está el otro gran derecho sobre el cual se basa la dinámica social de la economía, que es el derecho a la libre competencia. Para Rosmini, la libertad competitiva es fundamental para el desarrollo de la economía. Si hay propiedad privada, pero no hay libertad para ejercer una actividad con los bienes poseídos, la economía se estanca, la propiedad permanece en pocas manos, no se expande, no circula y por lo tanto no hay verdadera generación de la riqueza. De este modo, la libertad económica de competir, de trabajar, de consumir, de producir, es para Rosmini fundamental porque es la que potencia, es la que le da vida a la propiedad poseída. Ahora, tampoco Rosmini cree, como cree un individualismo exagerado, que la libertad económica sea ilimitada. La libertad económica, como cualquier derecho, está basada en una serie de condiciones que le dan forma y la limitan y que se complementan también o se limitan también con la libertad de los demás y con el hecho de que los derechos están siempre siendo ejercidos en un contexto donde están los otros presentes. De este modo, Rosmini va a desarrollar la filosofía de la economía a nivel social sobre la base de los derechos de propiedad y de libertad, pero va a mostrar cómo estos derechos se ponen en juego en el ámbito de la política. La política, que es el arte de la prudencia, de la autoridad social, es la que va a regular estos dos derechos de propiedad y de libertad, dándole forma a estas dos grandes fuerzas sobre las que se basa la dinámica social de la economía. Y en ese sentido, la política económica para Rosmini no reemplaza los derechos de propiedad y de libertad, porque estos son inviolables, proceden de la naturaleza del hombre, el hecho de poseer una propiedad y poder administrarla y consumirla y hacerla rendir libremente, y competir con otros para que esa propiedad sea creciente y de alguna forma sean volcados los talentos y las capacidades de la persona sobre esa propiedad. Pero estos derechos a su vez entran en el ámbito de lo social, y ahí es cuando la sociedad agrega una serie de objetivos que, tomados por separado, los individuos no tienen. Los dos objetivos de la sociedad en relación a los derechos económicos son, por un lado, la necesidad de regular los derechos de propiedad y de libertad de todos los individuos que forman parte de la sociedad, y en segundo lugar, la de buscar el objetivo común de una felicidad y de un bien común para todos. Por lo tanto, en ese contexto, para Rosmini es muy importante el principio de justicia social. No basta la justicia conmutativa que regula el derecho de propiedad y libertad de acuerdo a las relaciones entre los individuos, sino que es necesaria también una justicia política, es decir, una justicia que sea diseñada por todos los miembros de la sociedad y que sea aplicada en gran parte por la autoridad de la sociedad. De hecho, Rosmini va a introducir el concepto de justicia social y va también a recrear el principio del bien común y sobre todo la idea de subsidiariedad. Es decir, que el Estado, la autoridad social, al regular estos derechos, no puede ni suprimirlos, ni tampoco disminuir su valor. El objetivo de la autoridad política, la verdadera justicia social, el verdadero bien común, se logra en la medida en que los derechos de propiedad y de libertad económica de todos los individuos sean protegidos, al mismo tiempo sean conservados, se los haga crecer y se los coordine para que todos los individuos puedan alcanzar su plenitud y su prosperidad dentro de la vida social. En ese sentido, Rosmini va a aplicar estos conceptos tomando siempre como núcleo central la persona humana. No es el Estado el que produce el bien común, el que produce la justicia social, sino que son las personas los primeros agentes de su propia prosperidad. El Estado solo actúa en segunda o tercera instancia, porque también existen las asociaciones intermedias y las comunidades y los niveles regionales de decisión, y el Estado de una nación, la autoridad nacional, solo interviene de manera subsidiaria al final. A partir de estos principios, Rosmini entonces va a aplicar su personalismo a distintas políticas concretas, que aquí no vamos a desarrollar, pero que muestran la proyección práctica tanto de su concepción de la racionalidad económica,
que tratamos al principio, que supera la utilitarista, como la concepción de la política económica en el caso del desarrollo social de la economía, regida por los principios mencionados. En este sentido, la filosofía económica de Rosmini tiene plena actualidad en la medida en que hoy, en la ciencia económica y fuera de ella, el núcleo del problema sigue siendo la presencia de un utilitarismo y las pretensiones expansivas de este utilitarismo a través de la teoría del economicismo, la economía dominando toda la realidad. En cambio, en Rosmini aparece la concepción de la economía como subordinada a la ética, pero no por ello dominando la ética, no por ello desapareciendo la autonomía de la economía, sino reconociendo el lugar autónomo de cada una de estas ciencias que deben estar al mismo tiempo en coordinación común.